su párroco fulano de tal. Conservo los periódicos con las fotografías y reportajes de tan espantoso crimen. Quisiera gritar a los sacerdotes que han caído y viven mal. Mejor cásense, pero no se quemen. Y aquí continúa la carta dirigida al obispo de Tijuana. No soy fornicario gracias a la ayuda que Dios me ha dado y a la que me dio también mi hermana durante más de 40 años. Pero ahora estoy solo. Ya no cuento con mi hermana que falleció. Acepto la compañera que el Señor me dé. Voy a casarme sin ningún remordimiento de conciencia, porque el celibato no es una institución divina, sino humana. Yo lo acepté por mi ignorancia, porque en el seminario se nos presentaba el sexo como algo negativo, en lugar de presentarlo como positivo. Ciertamente no ignoraba el uso bueno y malo del cuerpo. Lo sabía por triste experiencia desde la edad de 10 años, cuando un cura y un religioso franciscano, ambos de avanzada edad, abusaron de mí cometiendo abominables actos homosexuales que me traumaron durante toda mi infancia. Ojalá que se hayan arrepentido esos miserables pecadores antes de su muerte. A los 24 años de edad, cuando recibí el presbiterado, no ignoraba yo lo que es el sexo, pero sí ignoraba que la mujer es un regalo de Dios, Proverbios 19:14. Ignoraba la ley del matrimonio impuesta por Dios. Ignoraba también la necesidad que tiene el sacerdote como hombre de una esposa que le ayude, no de una postiza sobrina o peligrosa sirvienta. Nunca se me enseñó en el seminario, ni se mencionó la doctrina de San Pablo sobre los deberes conyugales de los obispos, presbíteros y diáconos. En lugar de esas enseñanzas bíblicas, aprendí las leyes canónicas acerca del celibato, leyes que tuvieron su origen durante la Edad Media, que han sustituido la ley del matrimonio establecida por Dios desde el paraíso. Como la legislación actual de la Iglesia no admite a un casado ejercer el ministerio, renuncio a los servicios que estuve prestando en la parroquia de San Miguel Arcángel. Yo seguiré sirviendo de la mejor manera que pueda al Señor, a quien he consagrado toda mi vida. Después de contemplar los estragos que está dejando la crisis en las denominaciones religiosas, crisis que salta a la vista en el mal ejemplo y deserción de sus pastores, en los templos semivacíos con sus ceremonias rutinarias y en la relajación de sus costumbres, se goza más y se palpa la presencia del Espíritu en las comunidades cristianas reunidas tanto en estadios pletóricos de 50,000 personas como en templos para 10,000, las de Seúl, hasta en las pequeñas comunidades o células familiares. En estas reuniones se estudia a profundidad la Sagrada Escritura, casi siempre durante 1 hora los domingos, además de cursos especializados para niños, jóvenes, matrimonios, líderes, etc. En otros días se escuchan testimonios de los hechos extraordinarios que han ocurrido, curaciones milagrosas, conversiones, etc. Los cristianos no se contentan con orar los domingos en el templo, oran en el hogar, en el camino, en el trabajo, en todas partes. Oran 1 o 2 horas al día, algunos un poco más. Además de orar, ayunan absteniéndose de alimentos sólidos 1 día a la semana, en ocasiones extraordinarias, pidiendo consejo a su pastor. Algunos han ayunado hasta 20 o 30 días consecutivos, no a pan y agua, sino con agua solamente. En esas comunidades se pone en práctica el amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y como el Señor dijo, todos ustedes son hermanos, nos amamos como hermanos y así nos llamamos, los hermanos. En esas comunidades no se hace propaganda ni en favor ni en contra de ninguna denominación religiosa. En verdad, después de haber conocido muchas denominaciones en diferentes naciones del mundo, esas comunidades cristianas son las que más parecido tienen a la iglesia de Jerusalén fundada por los apóstoles. ¡Qué contraste! Por un lado vemos la legión de sacerdotes y pastores de distintas denominaciones que han abandonado a sus ovejas
religiosas y religiosos que han salido del claustro para volver al mundo. Más de 10,000 solo en los Estados Unidos en esos últimos años que han colgado la sotana. Pero al frente está el ejército más numeroso todavía, de hombres y mujeres que han renunciado a brillantes carreras y lucrativas profesiones. Personas que se han liberado de las cadenas del vicio, del sexo ilícito y de las drogas. Y otros que han salido de la cárcel cumplida su condena. Todos estos se han consagrado a Dios y al servicio de sus ovejas como nuevos pastores. ¿Cuál es la causa de estos hechos? Dios está cumpliendo lo que dijo: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Todas las comunidades cristianas que conozco están en plena actividad y crecimiento, no solamente numérico, sino espiritual, floreciendo con las bendiciones de Dios. Hay pastores de denominaciones religiosas que hablan de crisis con pesimismo, porque en sus comunidades la hay, y se manifiesta por los signos de relajación que son palpables. En las comunidades cristianas hay optimismo, porque la iglesia comprada con la sangre de Cristo, Hechos 20:28, no está en crisis. La iglesia santificada y purificada por Cristo, 1 Corintios 6:11, no está en crisis. La iglesia sujeta a Cristo, Efesios 5:24, no está en crisis. La iglesia amada esposa de Cristo, Cantares 7:10, no está en crisis. La iglesia es un ejército que lucha contra las huestes satánicas, que no prevalecerán contra ella. Por eso marcha hasta encontrarse con Cristo a través de los siglos, de victoria en victoria. El 25 de julio de 1979 dejé la parroquia y dediqué todo mi tiempo a la oración y estudio de la Sagrada Escritura. Estudiaba y meditaba la Biblia, subrayando y haciendo anotaciones. Al llegar al capítulo 22 de Apocalipsis, subrayé los versículos 18 y 19. Si alguno añade cualquier cosa a este libro, Dios le añadirá a él las calamidades que en este libro se han descrito. Y si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios lo borrará del libro de la vida. Estas palabras sacudieron mi conciencia, pues yo añadía y quitaba muchas cosas a la Biblia. Añadía que la Virgen María es Madre de Dios, que fue concebida sin pecado. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Que subió al cielo en cuerpo y alma, que es medianera de todas las gracias. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Añadía que el Papa es infalible. Eso fue un dogma añadido a la Biblia por el Papa en 1800. Añadía la doctrina del limbo y del purgatorio. Pero así como añadía cosas importantes, también quitaba otras muy importantes. Quitaba el primero y el segundo mandamiento de la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Yo quitaba Colosenses 1:18, que Jesucristo es cabeza de la iglesia. Quitaba 1 de Juan 1:9. Si confesamos a Él, a Dios, nuestros pecados, podemos confiar en que Él nos